bendiga, hermanos. Bueno, hoy tendremos la segunda parte del sermón, el testimonio de Juan el Bautista. Probablemente tengamos 2 sermones más, porque la serie va a ser hasta el verso 37. Entonces hoy vamos a predicar del 25 al 30. Todavía tendríamos otros 7 versos, de los cuales quiero pensar que tendríamos 2 sermones más en esta serie, la parte 3 y la parte 4. Leo el pasaje en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es del verso 25 al 30 del primer capítulo de Juan, y dice la palabra de Dios: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Es entonces el segundo sermón de la serie El testimonio de Juan el Bautista. En este sermón, hermanos, tendremos la continuación de lo que vimos la semana pasada, y es uno más de esta serie que los acabo de mencionar. Tengamos en cuenta, hermanos, que esta serie es el testimonio solamente de Juan el Bautista sobre Cristo, sobre la palabra, la luz, la vida, como lo presenta el escritor en los primeros versos de este capítulo, lo cual ya hemos estudiado, lo cual ya hemos sido edificados. Sin embargo, hermanos, los versos que veremos el día de hoy responden a ciertos cuestionamientos de los judíos que acuden a él para saber quién es él. Desde la semana pasada vimos que ya estaba la interrogación de ellos hacia Juan. Este testimonio, hermanos, que está siendo presentado en esta serie, se produce en un lapso de 3 días, en el cual nosotros seguimos en estos versos estando en el primer día, hasta el verso 29, que es en lo que meditaremos hoy, o el 30. Y probablemente algo del inicio del segundo día. Dice el verso 25, hermanos: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Hermanos, los judíos estaban interesados en saber quién le daba a Juan la autoridad para bautizar. Ellos, más que otra cosa, querían saber por qué Juan lo estaba haciendo. Mucho del descontento de ellos, de esos judíos, y mucho de lo que ellos querían averiguar aquí era sobre la autoridad de Juan. Pues en algunos asuntos que correspondían a los ritos religiosos, solo ellos tenían la facultad de hacerlo. Solo ellos eran quienes podían decidir quién sí y quién no. Solo ellos eran quienes lo hacían factible, los que daban el sí o el no a las personas. Había un bautismo, hermanos, que se acostumbraba a tener para los gentiles que querían ser parte de los judíos. A estas personas se les llamaba judíos prosélitos, por la palabra que ya conocemos de proselitismo. Ellos eran gentiles y eran personas que adoptaban las creencias, las costumbres y todo lo que rodeaba o lo que pertenecía al judaísmo y al pueblo de Israel. Todo esto ellos lo hacían cuando ellos querían formar parte de ellos, cuando ellos querían ser parte del pueblo de Israel. Ese bautismo, hermanos, en agua que ellos realizaban, tenía como un fin el símbolo de la purificación del paganismo donde ellos estaban viviendo o donde habían vivido, al simbolismo que mostraba la purificación interior a través del agua en lo exterior. Ellos lo hacían para mostrar que eran purificados por dentro de todo lo malo que ellos habían vivido con este simbolismo del agua en lo exterior, para así poder ser parte del pueblo de Dios, para así poder ser parte del pueblo de Israel.
que tenía como único Dios y como un único Señor a Jehová. Cabe mencionar, hermanos, que de acuerdo a los escritos históricos de esa época, las personas, esos gentiles que querían ser parte del judaísmo, estos llamados judíos prosélitos, hacían este rito por sí mismo. Ellos no acudían al Sanedrín, o ellos no acudían a los líderes judíos para que pudieran tener este rito del bautismo. Ellos lo hacían por sí mismos. No había tampoco una orden de los líderes judíos o del Sanedrín, de los sacerdotes, que demandara que aquel acto o aquel hecho debía ser impartido por alguien perteneciente a los líderes judíos. Ellos no tenían ninguna regla o ninguna demanda de decir, ok, ustedes tienen que venir con nosotros, porque como quieren ser parte del pueblo de Israel, tienen que tener este rito de este bautismo. Las personas solos lo hacían, pero obviamente era un acto público, era un acto donde las personas se daban cuenta que ellos lo estaban haciendo. Sin embargo, hermanos, Juan se presenta haciéndolo como una encomienda divina. Había una diferencia entre lo que Juan estaba haciendo y lo que hacían esas personas gentiles. Juan empieza a presentarlo como una encomienda de Dios. Juan estaba presentándolo como algo que se le había encargado en una forma religiosa, y algo que tiene diferente entre lo que estaba haciendo Juan y lo que hacían los judíos prosélitos era que Juan bautizaba a judíos también. Entonces, el rito del bautismo para convertirse en el judaísmo era solamente para los gentiles, pero quizás algo que le llamó la atención al Sanedrín o al pueblo o a los líderes de Israel es que Juan no estaba solamente bautizando a gentiles, sino también a los judíos. Entonces quizás ellos se preguntaban, bueno, ¿por qué lo está haciendo Juan con los judíos? Si nosotros no lo necesitamos, porque nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros estamos en cierta forma purificados. Los que necesitan eso son los gentiles, los paganos, los que no son parte de nosotros. Y Juan estaba presentándolo como algo que se le haya encargado en forma de religiosidad. No solamente para los gentiles, sino también para los judíos. Parte de la predicación de Juan era eso, hermanos, y el arrepentimiento, obviamente. Lo que hacía anunciar los pecados del pueblo, no solamente del pueblo de los gentiles, sino también de los judíos. En cierta forma, Juan estaba afirmando, hermanos, que Dios le había dado esa autoridad y el mandato de bautizar con agua y de predicar el arrepentimiento de pecado, como parte de su tarea del testimonio de introducción del Salvador en la tierra. Esa era parte de lo que Juan estaba haciendo en la tierra, de la tarea que Dios le había encomendado a él. Esa autoridad con la que Juan estaba bautizando y predicando era delegada por Dios. Y lo va a mencionar Juan el Bautista, el escritor, unos versos más adelante, pero ya llegaremos a ese punto. Entonces, al hacer la pregunta a los judíos de ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos seguían con esa incertidumbre. Ellos debieron haberse sentido confundidos, ellos pudieron haberse sentido molestos, o pudieron quizás hasta haberse sentido amenazados de lo que estaba sucediendo con Juan. Recordemos, hermanos, que había muchas personas que ya estaban siguiendo a Juan. Había muchas personas que estaban siendo bautizadas por Juan, y no solamente de los gentiles, de los mismos judíos. Entonces estos líderes judíos, estos sacerdotes, fariseos, quizás se preguntaron, bueno, ¿por qué los judíos, nuestra gente, está acudiendo a Juan para el arrepentimiento y el bautismo y no vienen con nosotros, que somos la autoridad de ellos? Porque ellos no vienen con nosotros y nosotros somos los encargados de hacer los sacrificios para perdón de pecados. Ellos seguían con esta confusión, con esta molestia y como he dicho, quizás con esa amenaza de parte de Juan. Esta situación seguía creando en ellos duda. En versos anteriores, hermanos, vimos que ellos tenían que llevar una razón a los que los habían enviado a interrogar a Juan. Entonces ellos no podían dejar a Juan e irse al Sanedrín hasta que ellos llevaran una respuesta de quién era Juan y qué es lo que estaba haciendo Juan y por qué lo estaba haciendo Juan. Entonces ellos siguen con las interrogantes y le dicen, ¿por qué entonces estás bautizando? ¿Por qué lo estás haciendo si tú no eres ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías? Verso 26, hermanos,
Dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Finalmente, les da Juan la segunda respuesta del día, del primer día. Recordemos que la primera respuesta fue cuando les dice que Él es la voz que clama en el desierto. Lo que vimos en el sermón pasado fue la primera respuesta de Juan hacia ellos, que tampoco fue lo que ellos querían escuchar. Juan entonces les dice, yo bautizo con agua. Y les dice, y en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Es la segunda vez, hermanos, que Juan hace mención a Cristo, porque la primera dijo él, yo no soy el Cristo. En esta segunda vez dice, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Está hablándoles de Cristo, obviamente. La declaración de Juan, hermanos, en esta respuesta, cuando dice bautizar en agua, yo bautizo en agua, eso es muy importante, que quizás a primera vista no podría ser algo tan relevante o tan trascendente en el pasaje, pero lo es. Y no es en sí misma la declaración lo que lo hace importante, o en Juan mismo, sino en el contraste que hace Juan con Cristo al decir, yo bautizo con agua. Porque más adelante, en el verso 33, el escritor dice que Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Juan desde este verso, hermanos, está dejándoles saber a ellos que Él solamente está bautizando con agua. Pero más adelante les va a decir, Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí en este pasaje, hermanos, entonces se nos está haciendo mención de dos bautismos diferentes. Pero cuando habla de Cristo, que es quien bautiza con el Espíritu Santo, ya lo veremos en el verso 33, en el sermón probablemente de la semana entrante. Juan entonces, hermanos, le dice a estos judíos que Él solamente está bautizando con agua. Y no sé si Juan haya pensado o quizás haya pasado por su mente, ¿qué problema puede causar eso, el que yo esté bautizando con agua? ¿Qué de especial hay en que yo esté bautizando a las personas con agua? Eso es irrelevante, no es trascendente. ¿Por qué les preocupa eso? Para Juan, hermanos, eso era lo menos importante. Para Juan eso no interesaba. El énfasis de Juan, hermanos, sigue siendo en Cristo. Desde que ellos llegan con Él y les dice, yo no soy el Cristo, empieza Juan a dar testimonio de Jesús. Para él lo más importante era eso. Sigue dando ese testimonio claro del Mesías, del Salvador. Porque su respuesta es que hay uno entre ellos que no conocen. Porque ellos le preguntan, ¿y por qué entonces bautizas? Y él no les responde por qué. Él solamente les dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Esa respuesta fue de Juan hacia ellos. Uno que ustedes no conocen, a Cristo. He aquí el Salvador. No me pregunten quién soy yo. No me pregunten qué hago yo. No me pregunten por qué lo hago. Eso no importa. Lo que importa es el que está entre ustedes y que ustedes no conocen. Lo que importa es Cristo. Él está aquí. Él es quien interesa, quien trasciende, quien salva a su pueblo. Y ustedes no lo conocen. Y ustedes no se han dado cuenta de ello. Porque ese día, mientras Juan está respondiéndole a esos enviados de los fariseos, Jesús viene de estar 40 días en el desierto cuando es tentado por Satanás. Entonces Cristo viene caminando hacia Juan en ese día. Quiere decir que la obra de Cristo ya había empezado, ya estaba en la tierra. Por eso Juan les dice, está entre ustedes y no lo conocen. No se dan cuenta de que Jesús ya está aquí, de que el Cristo ya está aquí. Él es el que bautiza, no como yo con agua, que solo hago esto como un simbolismo. Él lo hace con el Espíritu Santo para salvación.
Él es el que lo hace para la regeneración. Él es el que lo hace para dar vida a sus espíritus, para cambiar sus corazones, nuestros corazones, de piedra a corazones de carne, para traernos paz con el Padre. Y Juan les decía, y ustedes ignoran quién es Él, ustedes no lo conocen. En el verso 27, hermanos, dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan sigue diciéndoles, hermanos, a esos hombres, Él es quien va a venir después de mí. Yo solamente estoy abriendo ese camino, yo solamente estoy limpiando, enderezando los corazones, el camino para Él. Él es el que viene después de mí. ¿Por qué? Porque es antes de mí. Vuelve a afirmar, hermanos, Juan, que Cristo es antes que Él. Y vuelve a mostrarse humilde e indigno a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto ya en esta serie, hasta lo que llevamos, la humildad de Juan? ¿Cuántas veces hemos visto cómo Juan tiene el concepto de él mismo de no interesar, de no importar, de no ser él nada? ¿Cuántas formas ha mostrado Juan, hermanos, en expresar que él no vale, que lo importante es Cristo, que no tiene valor? Prácticamente Juan les está diciendo que él solamente es, podríamos decir, un miserable pecador. Hay veces, hermanos, que hay tanta ignorancia a las Escrituras, o podríamos decir conveniencia a veces de las Escrituras, entre los creyentes, en las congregaciones, en las iglesias, y que empiezan a crearse y empiezan a aceptar y empiezan a vivir pensamientos irreales y falsos de lo que realmente dice Dios sobre nosotros. Hay un hombre llamado Todd White en Estados Unidos. Él dice que es predicador, pero no es más que un falso maestro, no es más que uno de esos lobos rapaces de los que Pablo habló a los ancianos de Éfeso cuando les dijo, cuiden la iglesia porque de entre ustedes se van a levantar esos que se van a querer devorar la iglesia. Este hombre Todd White es muy conocido, muy importante, entre comillas. Este hombre, hermanos, declaró que nosotros, los creyentes, valemos tanto o tan alto es nuestro valor que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Mayúsculas, esto no es más que una verdadera locura. El decir esto, el decir yo valgo tanto que el Padre tuvo que enviar a su Hijo a morir por mí. Nosotros no valemos nada. ¿Recuerdan la comparación del universo en la Tierra? Y si eso es la Tierra, ¿qué somos nosotros? No somos nada. Nosotros no somos nada. Y si Dios quiso enviar a su Hijo a salvarnos, y si Dios quiso que Cristo se encarnara y viniera y sufriera en la tierra y muriera y resucitara, eso fue por amor. No porque nosotros lo valiéramos, no porque nosotros tendríamos que haberlo tenido. Dios no nos debe nada a nosotros. Y muchas veces este es el pensamiento en las iglesias. Somos hijos de un rey. Somos el pueblo elegido de Dios. Sí, sí lo somos. Pero eso no nos da el derecho de exigir nada a Dios. Imagínense Juan, hermanos. Él fue ordenado por Dios para abrir el camino para Cristo. Su padre Zacarías y su madre Elizabeth no podían tener hijos. Y Dios quiso que naciera Juan de ellos. Y que fuera lleno del Espíritu Santo desde que estuviera en el vientre de su madre.
¿No tendría él que alardear más que nosotros? Y veamos el comportamiento de Juan. Yo bautizo con agua, ¿eso qué importa? En medio de ustedes está uno que es antes de mí. La continuación del verso 27, hermanos, Juan dice que él no es digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. Y como decía, se tiene entre los creyentes conceptos o ideas de lo que creemos ser y en realidad no somos. Y como lo decía ahorita, ¿qué es lo que escuchamos a menudo? Somos hijos del Rey. ¿Por qué tenemos que sufrir enfermedades o necesidades o aflicción si somos el pueblo de Dios? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿Que no es Dios todopoderoso y Él no es nuestro Padre? Sí, sí somos el pueblo de Dios y sí es Dios todopoderoso y sí es nuestro Padre. ¿Pero acaso la Biblia dice que esto no nos va a suceder? ¿Que esto no nos va a pasar? Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué no dice la Biblia que Cristo cargó con nuestras enfermedades? Para empezar, ahí está hablando de nuestras enfermedades espirituales, no de nuestras enfermedades físicas. ¿Por qué nos enfermamos? No nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo de carne que es de esta naturaleza y que se envejece y que se enferma y que se deteriora. Pero como somos hijos del Rey, no queremos que nos pase nada. Juan dice que él no es digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. A ese grado llegaba la humildad de Juan y el entender y saber quién era él. Lo que Juan está diciendo, hermanos, al declarar que no es digno de desatar el calzado de Jesús, era lo más bajo que un esclavo hacía por sus amos. Quitarle los zapatos, lavarles los pies sucios, limpiar la suciedad que había ahí en ellos. Y si recordamos nosotros, ¿quién dio ese ejemplo de humildad? Jesús, que le lavó los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. Y ellos no querían, decían, no me hagas esto. ¿Cómo me vas a hacer tú eso a mí? Y Juan decía que él no era digno ni siquiera de hacer eso. O sea, Juan se iba más abajo. Imaginémonos, hermanos, de acuerdo a esta declaración del Bautista, cómo se sentía junto o en comparación a Cristo. Pues nada. Después de decir esto, finaliza el primer día, hermanos, de este testimonio de Juan el Bautista con el verso 28, diciendo, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Termina el primer día y salen de escena o desaparecen del pasaje aquellos hombres enviados por el Sanedrín. El siguiente día ellos ya no van a estar allí. Y el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer día, hermanos, el testimonio de Juan fue para esos judíos que habían sido enviados por los fariseos o el Sanedrín. Todo lo que Juan dijo en el día anterior, en cierta forma era o fue algo privado, algo no público, porque fue solo para esos hombres que lo interrogaron. Lo que testificó acerca de Cristo fue solamente para ellos. En este segundo día, hermanos, esos hombres ya no estaban ahí. Sin embargo, Juan sigue bautizando. Sin embargo, Juan, hermanos, en ese segundo día, en el verso 29, sigue haciendo su labor, sigue presentando a Cristo, sigue abriendo el camino, sigue siendo esa voz que clama en el desierto. Y ese día, hermanos, segundo, ve venir a Jesús hacia él. Y hace Juan una de las declaraciones más grandes de la historia. Porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el primero en declarar que Cristo era quien quitaría el pecado del mundo.
Juan lo presenta ante toda esa gente que probablemente estaba ahí, como el Mesías, como diciéndoles, véanlo, es Él, mírenlo, este es el Salvador. Quiero pensar yo esa escena, estando Juan ahí, y toda la gente que estaba ahí esperando para ser bautizados o escuchando lo que Juan les decía, y de repente ve venir a Jesús y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Véanlo. Obviamente está implícita esa acción. Si lo está presentando es porque todos lo iban a ver. Mírenlo. Esta declaración, este pasaje, este verso, me recuerda, hermanos, la salvación de uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, llamado el príncipe de los predicadores de Inglaterra, Charles Spurgeon. Él narra, Spurgeon, el día de su conversión de esta manera. Se los voy a narrar. Dice Charles Spurgeon: era un día nevado en invierno. Caminaba yo y entré a una pequeña iglesia metodista. Por cierto, su padre era bautista, pero él entró a la iglesia metodista, donde solo había, dice él, como unas 12 personas. Y el predicador no había asistido ese día a la iglesia, probablemente por la nieve, no lo sé. Y dice que un hombre muy delgado, tal vez pudo haber sido un zapatero o algo así, no sé, dice, subió al púlpito a predicar. Y ese hombre no tenía mucho que decir. Nada más decía el texto que se enfocó en Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este hombre, hermanos, dice Spurgeon que ni siquiera podía pronunciar bien las palabras. Pero dice Spurgeon, eso no importaba para mí, porque yo pensé que en ese texto había alguna esperanza de vida. El hombre dijo: queridos amigos, este es un texto muy simple. Dice, miren, no deben levantar sus pies, no deben levantar sus dedos, solamente deben mirar. Decía aquel hombre que estaba predicando: alguien no va a la universidad para aprender a mirar. Podemos aún ser unos completos tontos y aún así podemos ver. Cualquiera puede ver. Y el texto dice, mírenme a mí. Cristo Jesús dice, mírenme a mí. Aquel hombre dijo eso acerca del texto. Hablando de Jesús, mírenme a mí cómo sudo gotas como de sangre. Mírenme a mí cómo estoy colgado en una cruz. Mírenme a mí cómo estoy muerto y cómo soy enterrado. Mírenme a mí cómo he resucitado. Mírenme a mí cómo he ascendido al cielo. Mírenme a mí cómo estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mírame a mí, dice Cristo. Dice Spurgeon que cuando iban como 10 minutos, terminó su mensaje. Entonces, dice, aquel hombre me vio a mí y sabía que yo era un extraño. Obviamente él no pertenecía a esa congregación. Dice, y fijó sus ojos en mí como si conociera mi corazón. Y me dijo, joven, te ves muy miserable. Y lo era. Y me dijo, y siempre continuarás miserable en la vida y en la muerte si no obedeces a este texto. Pero si obedeces a este texto, en este momento serás salvo. Y entonces gritó el joven, mira a Cristo Jesús, gritó el hombre a mí. Míralo. No tiene nada que hacer más que mirar a Cristo. Y dice Spurgeon, de repente miré el camino a la salvación. Entonces las nubes se fueron de mí, las tinieblas desaparecieron de mí. En ese momento pude ver el sol, pude levantarme y cantar con el mayor entusiasmo el himno de la preciosa sangre de Jesucristo. Dios lo había salvado.
con el texto de Isaías 45. Véanme a mí. Juan, hermanos, cuando ve a Jesús y dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, les estaba diciendo a todos los demás: véanlo a Él, vean a Cristo, ahí está, véanlo a Él. Yo no importo, yo los estoy bautizando, yo les estoy predicando el arrepentimiento, pero véanlo a Él. Y menciono este testimonio de Spurgeon de salvación porque fue solo el texto de mirar a Cristo. Fue la acción que Juan el Bautista le dijo a esas personas: véanlo, ahí está el que los va a salvar. Hermanos, vean a Cristo, miren a Cristo. Aquí está Cristo. Vean a ese que borra nuestras rebeliones, vean a ese que lleva nuestras cargas, el que nos limpia de toda maldad. Vean a ese que nos hace aceptos al Padre. Mírenlo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Juan, hermanos, en esa declaración usa una palabra que es Cordero. Aun cuando esta palabra, hermanos, era familiar para los judíos en cuanto a los sacrificios. ¿Por qué? Porque había el sacrificio pascual, el día de Pascua. Había el sacrificio que se hacía todos los días en el templo. Había muchos sacrificios en los que ellos necesitaban un cordero. Esta palabra era palabra más que familiar para ellos. Y esto pudo haber sido muy significativo para ellos. El Mesías se suponía que iba a ser un Salvador, pero no en la forma de un cordero como ellos lo estaban viendo o como Juan lo estaba presentando. Esta simple figura del cordero, hermanos, la vemos desde el Antiguo Testamento, siendo el objeto de la carga de la culpa y el pecado de los hebreos. Lo vemos desde el Antiguo Testamento siendo sacrificado para poder expiar o cubrir la desobediencia del pueblo de Israel. Y es como Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios. Este adjetivo de Juan, hermanos, pudo haber sido muy significativo para ellos, para los que estaban ahí. Debieron ellos haberlo relacionado con el perdón de pecados, con el pago de su maldad ante el Padre. Ese, hermanos, era el testimonio de Juan. Esa era la tarea para la cual Juan fue ordenado desde antes de la fundación del mundo por el Padre. Estaba anunciando a Cristo. Y se cumplía una vez más la Escritura, hermanos, con esa declaración de Juan, al recordar lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, este texto nos hace mención de la salvación, pero no una salvación universalista, al decir Juan, el que quita el pecado del mundo. Quiero dejar eso en claro. Hay pensamientos o creencias una creencia llamada universalismo, y en ella se cree que al final de los tiempos Dios salvará a todo el mundo. Y quizás cuando leemos nosotros aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podríamos entrar en esa duda. Los universalistas piensan que todo ser humano existente será salvo. Sin embargo, hermanos, lo que el escritor está diciendo no es esto al mencionar que quita el pecado del mundo. Juan, hermanos, el escritor de este evangelio, usa la palabra mundo en diferentes formas. Y aquí se está refiriendo tanto a judíos como a gentiles. Eso es el mundo. Porque para los judíos no había nadie más que ellos. Todos los demás eran paganos. Todos los demás eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Solamente era el pueblo de Dios y los gentiles. Y Juan está diciendo: quita el pecado del mundo, no solamente de ustedes judíos, sino también de los gentiles, de todos. Aquí se está refiriendo a los dos. De hecho, en este evangelio, hermanos, la mayoría de las veces que se menciona la palabra judíos,
Juan está apuntando a los que eran enemigos de Cristo. Verso 30, hermanos, dice: este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Si nos damos cuenta, hermanos, en el verso 15 dice el escritor las mismas palabras del Bautista, y en el verso 27 también las repite. Y ahora en el 30 también las repite. Pero recordemos, hermanos, que cuando las dijo el Bautista en el verso 27, estaba hablándole a un público diferente. Estaba hablándole a aquellos hombres que fueron a interrogarlos, no a los que estaban con él en el segundo día donde nosotros estamos. Cuando lo dijo en el verso 27, no lo dijo abiertamente a todos los que lo seguían. En este segundo día, su auditorio ya eran otras personas, y tiene que volver a dejar en claro la eternidad de Cristo. Ahora estaba frente a todos aquellos que lo estaban siguiendo y siendo bautizados por él, y vuelve a dejar en claro, hermanos, que Cristo es eterno. Al mencionar que era antes que él, quiere dejarles en claro a todos aquellos que estaban presentes en ese momento la importancia de Cristo. Hermanos, concluyo con esto. El mundo, la gente, los perdidos, los no creyentes, esperan que se les anuncie la salida a sus problemas, la solución a sus diferentes situaciones que están padeciendo. Ellos quieren que se les dé una solución a sus problemas. Los judíos, hermanos, esperaban a un rey, a un libertador. Esperaban a un Salvador que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos nunca esperaron un Salvador que fuera presentado como un simple cordero. Ellos nunca pensaron en el problema de su alma, en el problema de su espíritu muerto en delitos y pecados. La gente, hermanos, tampoco piensa en la condenación. La gente tampoco piensa en el problema de su alma. Ellos piensan, al igual que los judíos, en que llegue esa salvación, pero los problemas que están teniendo. Y quizás si les decimos, si Cristo te salva, eso no va a remediar tus situaciones, pero va a salvar tu alma. La gente no piensa en el tormento eterno que les espera sin la salvación y la gracia de Cristo. Los judíos no esperaban a un cordero que fuera a morir en una cruz. Hermanos, hemos sido bendecidos con la gracia del Señor. Y si aún esta gracia no se ha manifestado en la vida de alguno de nosotros, miren a Cristo. Recuerden lo que dijo Juan: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, véanlo. Hermanos, veamos a Cristo. En Él y nada más y en nadie más está la salvación. Solamente miremoslo a Él. Solamente miremoslo a través de la fe que es en Cristo Jesús.